Saludos amigos, bienvenidos al séptimo capítulo de las estaciones del ferrocarril. El tema que vamos a tocar hoy es la estación de Caracolí, algunas funciones de los empleados de la estación de Caracolí y lo que había en los patios y la estación. Bienvenidos. Como lo dije en el capítulo anterior, el ferrocarril llegó a Caracolí en el año de 1897. Está situado a 58 kilómetros de Puerto Berrío y a 136 kilómetros por vía férrea de Medellín. Vamos a tratar sobre el personal que trabajaba en Caracolí, la planta de personal que había en Caracolí. Caracolí había jefe de estación, ayudante, bodeguero o pesador, empleado de oficios varios, dos switcheros que a la vez hacían las veces de celadores y 2 o 3 personas de la revisión. Les vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, el ayudante de estación. El ayudante de estación, como su nombre lo indica, era ayudar en los oficios referentes a la estación. Era el encargado de expedir las órdenes de vía a los trenes subiendo, trenes bajando. Era el encargado de vender los tiquetes. Cuando el tren de pasajeros subía, o mejor, cuando el tren de pasajeros salía de Virginias, subiendo, o el bajando salía de Netal y Sierra, el ayudante de estación daba 2 golpes de campana. La campana estaba situada acá en este lugar. El ayudante de estación daba 2 golpes de campana y la gente ya sabía con eso, ya viene el tren subiendo o ya viene el tren bajando, según el caso. Las personas hacían la fila en este lugar, acá en este lugar. Acá había una reja metálica, la llamábamos también mampara. Entonces la gente se hacía por detrás de la reja o la mampara, acá en este lugar, se hacía el ayudante de estación a vender sus tiquetes. Todas las estaciones del ferrocarril tenían una cuchilla para cortar los tiquetes. Vemos la cuchilla. Entonces el empleado colocaba el tiquete acá. Estas eran 2 guías, una a este lado y otra a este lado, y le hacía presión acá a este lugar a la cuchilla y la desplazaba hacia abajo o hacia arriba según el destino de cada pasajero. Cuando ya la tenía ubicada, por ejemplo aquí está ubicada en la estación de Monos, ya él jalaba esta parte del tiquete y la cuchilla se encargaba a través de esta guía de romper el tiquete o cortarlo por el lugar que el pasajero nos pedía. Los conductores pasaban por cada uno de los coches de pasajeros reclamando el tiquete y quien no lo había alcanzado a comprar le pagaba al conductor el valor del pasaje y el conductor a cambio le devolvía un recibo que se llamaba ambulancia. Ahí estaba la constancia de que ese pasajero había pagado o cuánto había pagado. Recuerdo a conductores como a don Alberto Galeano, Fabio Jaramillo, Guillermo Velázquez, Heraclio Martínez, a mi primo Gonzalo Vergara, Leonel Areiza, Mario Jiménez, Miguel Sierra. Eran conductores de una calidad humana excepcional, buenos compañeros, buenos amigos. Órdenes de vía era otra función de los ayudantes de estación en Caracolí. En las otras estaciones que no había ayudante, eso nos tocaba a los jefes de estación. Otra función era expedir la orden de vía. ¿Qué era la orden de vía? Era la autorización para un tren desplazarse de una estación a otra. Por decir algo,
En Caracolí hay un tren y necesitamos que siga hacia Monos. El ayudante de estación o quien estuviera haciendo esa labor llamaba a Monos a través de un teléfono que había en cada una de las estaciones y el jefe de estación lo autorizaba con un número de 3 dígitos. Ese número lo llamamos nosotros telefonema. Entonces, se le solicitaba la orden de vía a Monos y Monos autorizaba con un telefonema. Cada estación tenía un grupo de telefonemas que eran los que nos indicaba, o mejor, que eran con los que autorizábamos a las estaciones contiguas el desplazamiento de los trenes. En esta orden de vía estaba consignado el origen del tren, el destino, la hora, la fecha, nombre de maquinista, nombre de conductor, nombre de locomotoras, número del servicio, en fin, una serie de información que tenía que leer el maquinista al momento de salir con su tren. Ahí estaban consignadas las precauciones, qué precauciones hay en la vía, qué daños, dónde está la cuadrilla trabajando, a qué velocidad se tenía que desplazar el tren. En fin, una información muy importante para el maquinista leer al momento de desplazarse con su tren. En los ferrocarriles tuvimos 2 órdenes de vía. Esta rosada que vemos acá, que era orden de vía con precaución, y órdenes de vía verdes, como la de la fotografía, que eran orden de vía libre sin precaución, sin restricción en la vía. Entonces esas 2 órdenes de vía teníamos en los ferrocarriles. Bueno, otro cargo que había en la estación de Caracolí, el de switchero. En Caracolí, como en Cabañas, en San José, en Cisneros, en determinadas estaciones había switchero. ¿Cuál era la función? Era orientar el cambiavías por donde debía entrar un tren o debía salir de acuerdo a las instrucciones que le daba en las estaciones intermedias el jefe de estación o en Caracolí de acuerdo a las instrucciones que le daba el ayudante de estación. Vea, fulano de tal, tenga la bondad, orienta el cambiavías que por la línea segunda va a entrar tal tren. Entonces el switchero iba y orientaba el cambiavías. Este es un cambiavías en donde a través de este operador, esto se le llama operador, él orientaba las agujas del cambiavías en la dirección que necesitaba por la cual debía entrar el tren. Esa era la función del switchero, orientar los cambiavías. Otro cargo que había en la estación de Caracolí, el pesador o bodeguero. Como era una estación de tanto movimiento, la gente traía su carga, el pesador la pesaba, tomaba las medidas, en fin, los datos que habían que tomar y se las llevaba al jefe de estación. El jefe de estación la liquidaba. Toda la carga que se aforaba iba acompañado de una remesa. La hoja original de esa remesa se le entregaba al equipajero con la carga. Una copia para el usuario, una copia que se guardaba en la estación y una copia que se mandaba a Bogotá a la oficina de control. Allá en Bogotá había unos empleados encargados de reliquidar lo que nosotros ya habíamos hecho en las estaciones. Si por casualidad habíamos cobrado un valor inferior a lo que valía esa carga, nos mandaban un regalito. Ese regalito se llamaba glosa y cada uno de nuestro propio salario nos descontaban esa diferencia. Por decir algo, si la carga valía 10 pesos y yo cobré 9 porque me equivoqué, no sé qué pasó, esa diferencia la tenía que pagar yo. Me la descontaban de mi salario. Y bastantes glosas que pagué en todas las estaciones en donde estuve en la división de Antioquia. Mejor dicho, empleado que no haya pagado glosas, ven, que levante la mano, pues no lo creo. Todos pagamos glosas en algún momento. El dinero que se recaudaba en las estaciones era guardado en una caja fuerte. Esa caja fuerte tenía su serie, su clave, en donde muy pocas personas teníamos acceso a esa caja fuerte. En todas las estaciones había caja fuerte, pero no en todas las estaciones había pistola. Una pistola 9 milímetros
contramarcada en este sector, en este lugar, como Ferrocarril de Antioquia. Entonces las estaciones de Puerto de Río, Caracolí, Cisneros y Medellín tenían una pistola y tenían una caja llena de balas ahí. Yo no sé si era que en esa época los jefes de estación del Ferrocarril de Antioquia estaban autorizados a disparar, porque uno llegaba a la estación, la recibía, le entregaban los documentos, todo lo que había de valor, incluida la pistola, pero a nadie nos enseñaba cómo se disparaba un arma de esas. Bueno, y menos mal que no hubo necesidad de esas cosas, gracias a Dios. Entonces, entre los elementos de valor que tenían determinadas estaciones como la Caracolí, era eso, la pistola. El dinero que recaudábamos lo recogían todos los días en el tren subiendo, el conductor nos firmaba un recibo y el conductor lo traía acá a Medellín. A la hora que llegaba el tren, lo entregaba al ayudante de estación nocturno que de Medellín, todo relacionado, y eso funcionaba así por años y años. Nunca nadie puede decir que se perdió un peso o que se perdió una remesa. No, eso funcionaba bien. En las estaciones del ferrocarril teníamos una sumadora como esta que se ve en la fotografía. Estas sumadoras, eso era para todo, para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir. A uno le enseñaban el movimiento de una sumadora esta y eso volaba a uno liquidando. Hasta por eso sería que nos ganábamos esas glosas cada rato. Pero esto era una perfección, la forma como operaban estas sumadoras. Entonces, entre las funciones del jefe de estación era elaborar las remesas. Recordemos que toda carga que viajaba en un tren debía de llevar su remesa, en donde estaba especificado el nombre de quien la envía, el nombre de quien reclama, el peso, en fin, una cantidad de elementos que estaré explicando en el próximo capítulo. En esa época, la mayoría de las personas que vivían a la orilla de la línea férrea iban a las estaciones y pagaban un canon de arrendamiento por utilizar las tierras, por utilizar las franjas del ferrocarril. Esa era otra función del jefe de estación, recaudar ese dinero. Entonces el jefe de estación recaudaba dinero por las remesas, por el valor de los tiquetes que el ayudante le pasaba, recaudaba el dinero de ingresos varios, y todo lo que tuviera que ver con dinero lo manejaba el jefe de estación. Él hacía una relación y todos los días mandaba esa relación, incluido el dinero para Medellín, con el conductor del tren de todos los días. Acá, entre la línea tercera y cuarta, quedaba el cuarto de la revisión. ¿Qué era el cuarto de la revisión? La revisión era un personal que estaban en Grecia, Cabañas, habían 2 o 3 revisadores, Caracolí 2 o 3, en Cisneros como 4 o 5, en Botero y en Medellín. Este personal era encargado de revisar el tren. Si salíamos con un tren de Grecia, ellos lo revisaban totalmente, que no hubieran herrajes sueltos, zapatas sueltas, que el vástago, que el cilindro del freno no tuviera exceso de medida, eso tiene una medida. En fin, todo el tren debía salir revisado por este personal, el personal de la revisión. Cuando nosotros nos entregaban la planilla, por decir algo en Grecia, íbamos y revisábamos y comprobábamos que sí, el tren está bien, hacíamos las pruebas del tren, lo que sabíamos que hacer, lo que teníamos que hacer, y si veíamos que el tren estaba listo, bueno, pedíamos la orden de vía y nos íbamos con nuestro tren. Ya en Caracolí nos parábamos a tomarnos un tinto, un fresco, y mientras que parábamos, el personal de la revisión inmediatamente corría hacia el tren a revisar uno por uno los vehículos, que no fuera nada caído, que no hubiera nada por arrastrando. En fin, una cantidad de personas demasiado eficientes en las estaciones en donde había personal de la revisión. Acá en la línea cuarta vemos un vagón al final de los años, ya muy cerquita por los años finales de los años 80, les pusieron un vagón de carga ahí para que la cuadrilla guardara su herramienta. Detrás de este vagón de carga
quedaba el embarcadero de ganado. En Caracolí se embarcaban semanalmente entre 6 y 7 rejas de ganado, semanalmente, para enviar para acá, para Medellín, para la feria de ganados. Todos los ricos de Caracolí de esa época mandaban su ganado, otros compraban y los cargaban allá en Caracolí. En fin, el movimiento de ganado era mucho. De transportar el ganado en rejas, en jaulas, en tren, pasamos a esto. Acá ya vemos el ganado que lo transportan es en los motorrodillos, y las canecas de leche que eran de 100 a 120, que las transportábamos en el carro nevera del tren de pasajeros, ya las transportan aquí 6 o 7 canequitas de leche en estos motorrodillos. A eso pasamos. Acá al frente del embarcadero de ganado era el lugar de los carromotores, llamemos el taller de los carromotores. En Caracolí habían 2 carromotores, el 515, cuyo conductor era Julio Monsalve, y el 523, el conductor era don Pablito Cárdenas. El 515 era para el ingeniero moverse de Puerto de Río a Conejo, porque esa era su sección. Y el 523 era para movilizar las cuadrillas dentro de su cantón. ¿Qué era el cantón? Era el lugar que le correspondía entre esta estación y esta. Entonces la cuadrilla reparaba los daños que se presentaban a ese cantón. Por decir algo, la cuadrilla de Virginia tenía ese cantón entre la mitad de Monos y Palestina, Cabañas entre Palestina y Cabañas, la cuadrilla Zabaletas, que fue la cuadrilla donde yo trabajé cuando fui obrero de vías, en 1972, el cantón de nosotros era entre Cabañas y Cristalina. En fin, cada cuadrilla tenía su cantón. Entonces el carromotor 523 era el encargado de movilizar la cuadrilla de Caracolí en su cantón, pero también tenía que estar todo el día moviendo traviesas, moviendo motores, en fin, ese movimiento era mucho. Entonces no solamente este carromotor permanecía en Caracolí, también tenía que estar que en Virginia, es que lo necesitan en Cabaña. En fin, estos carromotores eran la mano derecha de los inspectores de vías y de las cuadrillas. Como ya lo dije, el 515 era un carromotor más privado del ingeniero, pero también lo utilizaban para movilizar cuadrillas en muchas ocasiones, porque hacía falta ya una cuadrilla de tal y sierra, mientras que el otro estaba en Virginia, en fin. Entonces este era el oficio de los carromotores en Caracolí. La estación de Caracolí, como las demás, tenían una habitación para el reemplazador. Quien llegaba a reemplazar a una estación tenía una habitación muy cómoda, con todas las comodidades. El jefe de estación sí tenía su propia casa. Por decir algo, en Caracolí, el jefe de estación tenía su casa, muy buena casa. En el ferrocarril, los jefes de estación trabajábamos 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 6 de la tarde a 6 de la mañana, dependiendo del turno. A nosotros nunca nos pagaron tiempo extra. Decir que alguien cobró 4 horas extras, no. Por convención, a los jefes de estación se les daba la vivienda. Ningún jefe de estación puede decir que le cobraban la luz o el agua, no. Todo lo asumía el ferrocarril, que la luz, el agua, los servicios. Es más, a las estaciones nos mandaban las escobas, las trapeadoras. No sé si el papel higiénico, no lo recuerdo, pero todo lo mandaban a las estaciones. A las oficinas mandaban, para la oficina mandaban los lapiceros. Es más, hasta el trapito para limpiar el escritorio también lo mandaban. El ferrocarril nos da todo prácticamente. Servicio médico excepcional. Las cuadrillas también tenían su servicio médico en el lugar de trabajo. Habían 2 médicos, uno de Medellín a Guacharacas y otro de Guacharacas a Puerto de Río, que semanalmente se movilizaban en un carro motor yendo al lugar de trabajo donde estaban las cuadrillas, a revisarlos, en fin, por si había alguien enfermo. Escuchemos este video de don Alberto Galeano.
el doctor Libardo Villa, que era el médico. Hacía el recorrido. Allá en Limón mandaban de Sincero el carro motor donde se movía el médico, el 4. Carro motor número 4. Carro motor número 4. Y ese lo movía a hacer el kilometraje que le tocaba a él, que era hasta... Él bajaba, él le tocaba de acá hasta, eran 100 kilómetros, hasta Guacharacas, o bueno, por ahí hasta así, más o menos. Y de ahí para abajo había otro. Otro médico. Sí, otro. Pero el doctor Villa, ese era el médico nosotros. De las cuadrillas. ¿Cómo era el nombre del médico? Libardo Villa Vieira. No, Libardo Villa, no recuerdo el otro. Libardo Villa, era el médico. Entonces el médico andaba en un carro motor, visitando las cuadrillas. ¿A dónde estaba la cuadrilla y paraba? Libardo Villa. Y el chofer. Hombre, es que las cosas eran muy bellas, hombre. ¿Sabes que el que manejaba el carro motor era el señor Darío Sánchez? Le decíamos el Gago Sánchez. Yo lo conocí en Cineros. ¿Vos lo conociste? Claro. Ah, bueno, que tuvo una cafetería allá. Claro. Ah, ¿vos lo conociste, hombre? Hombre. Ah, es que usted está muy viejo también, hermano. ¿Usted qué está creyendo? Carro motorista. Y ese era cuando el médico decía, no, este muchacho hay que inyectarlo por esto, y él llegaba a Itaquio. Las estaciones, todas las estaciones eran súper hermosas, súper buenas, con todas las comodidades. Ningún jefe de estación puede decir que tengo una gotera en esta estación, no me la han reparado. No, inmediatamente llegaba un trabajador y le reparaba su daño. Los beneficios que teníamos cuando salíamos a vacaciones: derecho a 5 pasajes libres a ir en el tren de lujo de Medellín a Santa Marta. En Santa Marta teníamos unas cabañas por ahí en Pescadito. Yo llegué a ir a esas cabañas por ahí en el año de 1984. Todo libre, todo gratis para el trabajador y para su familia. Pasaje totalmente gratis. Tengo entendido que en Girardot también habían cabañas, pero esas no las conocí yo. Entonces, en el ferrocarril no habían sino maravillas para los trabajadores. Buen salario, buenas prestaciones. Bueno, quizás me estoy pasando del tema. En el año de 1978, cuando yo pasé a operador diésel, cuando yo ya fui tripulante, si por alguna razón había que apagar, cancelar o detener el tren por algún motivo, y nosotros o estábamos haciendo trabajos de conservación y nosotros teníamos que pernoctar o amanecer en Caracolí, ya nos veníamos por este lado, por acá. En este lugar era la oficina de teléfonos. En esa época en Caracolí no había sino una sola oficina de teléfonos. Nadie tenía celular, nadie tenía más de dónde llamar, nada, eso no existía. Si a alguien lo llamaban, en esta oficina había un citador, iba y le avisaba a esa persona: vea, fulano de tal, venga que a las 10 en punto lo van a llamar. Entonces cada uno tenía que venir acá a esta oficina de teléfono a esperar que lo llamaran o a hacer la llamada que necesitaba hacer. Caracolí, ni en ninguna otra parte de ahí para abajo de las estaciones había de dónde llamar. Nosotros caminábamos por este lugar y entrábamos por esta puerta. Y acá al fondo, en este sitio, eran los campamentos de los tripulantes. Había un campamento muy amplio, muy cómodo para los freneros, y otro también cómodo y muy amplio para los maquinistas. Yo no sé por qué eso funcionaba así, pero en Puerto Berrío, Caracolí, Cisneros, Medellín, los campamentos los dividían los maquinistas en este lugar, los freneros en este lugar. Eso funcionó todo el tiempo así. Entonces, acá eran los campamentos, uno para los freneros, otro para los maquinistas. Ya hoy día esto es un parqueadero particular, no sé a quién le corresponde. Esta parte que se ve acá era de la bodega de la estación, era de la bodega. Ya hoy día, como esto lo maneja el municipio de Caracolí, es el consejo,
Ahí tiene una biblioteca. En la época del ferrocarril, este lugar era utilizado para amarrar las bestias. Cada campesino llegaba con sus bestias, descargaba, iba, aforaba la carga, sea para mandar para Medellín, para Cisneros, en fin, para donde tenía sus familiares. Entonces, acá en este lugar amarraban las bestias que traían la carga del campo. Bueno amigos, eso ha sido todo lo que tenía para contarles de la estación de Caracolí. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.